una joven atrapada en un entorno roto, rodeada de abandono, dependencias y liquidación, que decide refugiarse en su imaginación para no perderse por completo. Entre casas en ruinas y una realidad que se desmorona lentamente, su mente crea un universo propio, donde lo macabro se vuelve cotidiano y lo imposible necesario para sobrevivir. Pero a medida que ese mundo fantástico crece, también lo hace una inquietante sensación de peligro, porque cuando la línea entre fantasía y realidad desaparece, lo que queda no es un escape, sino algo mucho más oscuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Tierra de Pesadillas. La película comienza con Yelisa Rose avanzando por el campo, con una muñeca en la punta del dedo, mientras canta para sí misma. Se introduce en un auto volcado, y como si estuviera en otro mundo, comienza a contar luciérnagas. En eso un tren interrumpe a toda velocidad, provocando una ráfaga que sacude el entorno, y despierta en la joven una extraña emoción, casi fascinación. Así conocemos a sus padres, un hombre entregado a la música rock, y una mujer profundamente dependiente de estupefacientes. Viven en una casa deshecha, donde la realidad parece siempre al borde del colapso. Él le comenta a su hija que planean irse a Dinamarca, en busca de Jutlandia, pero a la mujer la idea le parece absurda. Con frialdad, le dice que puede marcharse con su hija y no volver. No muestra verdadero interés por ninguno de los dos. Más tarde, la joven organiza las sustancias para su padre, con una precisión casi ritual. Lo hace con naturalidad, como si formara parte de su vida cotidiana. Una vez que el hombre se aplica, ella lo deja solo, consciente de que en ese estado deja de estar realmente presente. Por otro lado, le da masajes a su madre, mientras ésta habla de la infancia de su hija, una etapa marcada por la falta de amor y comprensión. Intenta mostrarse cercana, pero su actitud cambia de golpe y la reprende con dureza por querer tomar sus dulces. Durante la noche, la joven lee un cuento, fingiendo que es su padre quien se lo narra. Luego se dispone a dormir, pero él interrumpe de pronto, despertándola con historias absurdas sobre un monstruo que acecha a las personas. Esto le molesta profundamente. Sin embargo, al percibir una sombra inquietante, el miedo le invade y le pide que no apague la luz. El indiferente lo hace de todos modos. Mientras tanto, la mujer comienza a convulsionar debido al exceso de sustancias. El ruido despierta a la joven, quien presencia la angustia de su padre, al comunicarle que su madre ha fallecido. En un impulso, él decide reunir las pertenencias de la mujer para prenderle fuego, pero ella lo defiende. Podrían incendiar todo el edificio. Sin muchas opciones, ambos se marchan. Suben a un autobús. El hombre, un afectado, habla sin coherencia, insistiendo en que deben huir hacia Jutlandia. La joven agotada se queda dormida. A la mañana siguiente la avergüenza públicamente, le grita acusaciones absurdas, burlándose de ella frente a todos. Las miradas de disgusto la rodean. La humillación se mezcla con rabia, y ella responde golpeándolo. Tras tener náuseas delante de los pasajeros, los expulsan del autobús. Finalmente, logran que una camioneta los acerque hasta una casa de campo deteriorada, que pertenecía a la madre fallecida del hombre, a quien la joven nunca conoció. Al entrar, la ilusión inicial se desvanece. Todo está cubierto de polvo, envejecido, casi en ruinas. Aún así, sube a una habitación y la adopta como su espacio. De su maleta saca las cabezas de sus muñecas, sus únicas compañeras. Frente al espejo comienza a jugar, exagerando gestos, dejándose llevar por su imaginación, incluso cuando el líquido rojo aparece en su boca, como un detalle inquietante que no detiene su juego. Por la tarde, el hombre le pide que no reduzca la dosis, quiere bucear en su sueño. Ella prepara todo con la misma calma de siempre. Él se aplica y describe lo que ve, mientras se hunde en ese estado. La joven cuida cada detalle antes de dejarlo dormido. Aprovecha entonces para salir a explorar. Es aquí donde se conecta con el inicio, el auto volcado, el campo, la sensación de libertad extraña. Al regresar, observa una ardilla y se inquieta, recordando que a su padre no le gustan los animales. En su habitación, junto a sus muñecas, mantiene diálogos como si fueran reales, sin límites entre fantasía y realidad. Juntas investigan el origen de un ruido que las conduce al ático. Allí encuentran un gran maletín lleno de ropa y pelucas. El alivio inicial, pensar que no hay fantasmas, se transforma en una inquietud creciente y decide marcharse. Ya de noche, intenta hablar con su padre sobre una pesadilla,
pero él sigue sumido en su estado. Apenas levanta la mano sin verdadera respuesta. La joven comprende entonces que sigue ausente, atrapado lejos de ella. Por la mañana, la joven despierta junto a su padre, pero él permanece exactamente en la misma posición. Está acostumbrada a verlo así, inmóvil por efecto de las sustancias, así que no le da mayor importancia. De hecho, el cuerpo del hombre queda tendido en el sillón, con los lentes de sol puestos, durante gran parte del resto de la historia, mientras el tiempo hace lo suyo. El hambre aparece, y ella come uno de los bocadillos que trajeron. Aún así, se enfada con él por no responderle, como si esperara en el fondo una reacción que nunca llega. Más tarde sale a explorar con una de sus muñecas. Regresa al lugar donde había estado antes, y entonces escucha a alguien cantar. A lo lejos distingue una silueta oscura. Su mente se activa de inmediato. Imagina que se trata de un fantasma, quizás ligado a aquel autobús. Construye una historia inquietante alrededor de esa figura, y con esa mezcla de miedo y emoción, decide contárselo a su padre. Al volver a casa, le habla sobre el supuesto fantasma, pero no obtiene respuesta. El silencio vuelve a imponerse, así que decide distraerse con otra cosa. Se maquilla, imitando a su madre, adoptando gestos y actitudes, pero una de sus muñecas le sugiere otra idea. Entonces se acerca al hombre, le coloca una peluca, lo maquilla y convierte la escena en un juego, donde imagina recibir mensajes del fantasma. Después intenta construir un pequeño altar, pero en ese momento aparece nuevamente la silueta negra. Esta vez no huye, la figura se acerca y la confronta. Descubre entonces que no es un fantasma, sino una mujer de carácter fuerte e intimidante. Ella le muestra su ojo dañado y le cuenta cómo unas abejas la dejaron así, relatando también el sufrimiento que aquello trajo a su familia. Sin más, le ordena que se vaya. La joven se enfada, decepcionada por no haber encontrado algo sobrenatural, pero la firmeza de la mujer lo obliga a retirarse. De regreso, le anuncia a su padre que irá a visitar a una nueva amiga y que prefiere hacerlo sola. Luego duerme a sus muñecas, como si también necesitaran descanso, y parte hacia el lugar donde encontró a Adele. Le espera hasta quedarse dormida. Despierta con el canto de la mujer y decide seguirla. Llega hasta una casa, donde Adele conversa con un hombre de comportamiento peculiar. La atención de la joven es tanta que termina cayendo, pero logra ocultarse. Percibe el mal carácter de la mujer y prefiere no ser vista. Sin más, regresa a su hogar. Le cuenta a su muñeca lo bien que la pasó con él, como si realmente hubieran compartido momentos de amistad. Menciona también a Dickens, el hermano de la mujer, pero pronto surge un pequeño conflicto. Sus amigas reclaman por no haber sido llevadas. Entonces percibe un olor desagradable. Proviene de su padre. Se molesta con él, atribuyéndole nuevamente ese descuido, pero al no obtener reacción alguna, lo termina dejando en paz. De pronto escucha movimientos erráticos fuera de la casa. Al asomarse, descubre que se trata de Dickens. Corre hacia él, le asegura que no se asustó y que solo quiere ser su amiga, pero el hombre no responde. Aún así decide seguirlo. Lo encuentra oculto entre la hierba. Se presentan. Él, con un nerviosismo evidente y una mentalidad juvenil, le comenta que su padre tiene una bonita cabellera. La conversación cambia abruptamente, cuando comienza a simular que nada. La joven lo sigue, intrigada, y le pregunta qué le ocurrió en la cabeza. Él explica que le quitaron una parte debido a la epilepsia, lo que le impide hacer muchas cosas. Ella hace una broma ligera sobre su condición, pero él no parece afectado. En cambio, le advierte que no deje de nadar, o podría ahogarse, y le invita a su submarino llamado Lisa. Le pide que no le suelte la mano. Corren juntos, y por un momento la joven se ríe. Llegan a ese submarino, un pequeño escondite donde guarda objetos que considera cebo. Habla de un tiburón monstruoso, y le explica que coloque ese cebo sobre los rieles del tren, para luego esconderse y observar el espectáculo. Sin más explicaciones se marcha, dejando a la joven desconcertada, apenas capaz de despedirse. Más tarde, antes de regresar a casa, se queda dormida. Tiene un sueño, o quizás una metáfora, donde nada dentro de la casa. Se despide de su padre, mientras una de sus muñecas la molesta, insinuando que siente algo por Dickens. Ella lo niega, diciendo que solo es un cazador de tiburones. Mientras continúa nadando, habla de lo asombroso que le parece él, pero al llegar a la casa de Dell, presencia cómo la mujer maltrata a su hermano. En ese momento llega un vendedor habitual. Antes de dejar sus cosas,
Ella le pide que la acompañe, con una insinuación clara. El hombre accede desesperado. La joven lo sigue a la distancia. Llegan a un pequeño lugar lleno de animales disecados, lo que le inquieta profundamente. Escucha sonidos extraños y al observar, imagina que de él es una especie de vampira, absorbiendo la energía del hombre. El miedo le invade y huye, pero un ruido alerta a la mujer, interrumpiendo la escena. Al detenerse, la joven encuentra un agujero en el suelo. Le pide ayuda a su muñeca para ver qué hay dentro, pero en el intento su compañera cae. La pérdida le entristece profundamente. Corre de vuelta a casa, observa sus otras muñecas, buscando reemplazo. Finalmente elige una que está dañada, como si en esa imperfección encontrara algo que le resulta cercano. A la mañana siguiente, la joven despierta al escuchar un ruido. Es Dickens, observando a su padre. Él comenta con naturalidad que el hombre duerme demasiado, pero ella responde con molestia que no le gusta verlo así, siempre ausente. Entonces se le ocurre una idea. Le pide ayuda para rescatar a su amiga perdida, pero Dickens pone una condición. Primero deben colocar más cebo en los rieles. Ella insiste en que debe cumplir su promesa, aunque finalmente cede. Ambos se dirigen a las vías, colocando cuidadosamente el cebo. El plan de él es tan absurdo como firme. Hacen que el tren salga volando. En el camino, la joven reconoce el autobús volcado y propone esconderse allí, pero Dickens se niega de forma tajante. Terminan en el submarino. Él le dice que es hora de comer, pero ella se mantiene firme. Antes deben recuperar a su amiga. Regresan al lugar. Dickens extiende la mano hacia el agujero, pero no encuentra nada. La decepción cae con fuerza sobre la joven. En ese instante, el sonido del tren comienza a crecer. Él se llena de emoción, convencido de que el tiburón monstruo caerá en la trampa. Sin embargo, el estruendo lo sobrepasa, se tapa, se altera y termina huyendo. Al mismo tiempo aparece Dell gritando, con un arma en la mano. Todo se vuelve confuso. La joven se hunde en su imaginación. Sus muñecas lo observan, mientras ella parece quedar suspendida en ese estado. De pronto despierta en su cama. Las muñecas siguen allí, mirándola. Antes de levantarse, percibe como algunas se burlan de la muñeca defectuosa. Decide darles una lección. Avanza con cautela. El aire está cargado, ruido constante y un fuerte olor a desinfectante. Entonces ve a Dell junto a su padre. La muñeca parece extrañamente feliz de encontrarlo, como si lo conociera desde hace años. Pero al notar la presencia de la joven, su actitud cambia. Le permite quedarse, pero le exige silencio. Le muestra el estado del cuerpo. El proceso de descomposición es evidente. La escena resulta demasiado abrumadora y la joven se desmaya. Horas después de la despierta, le enseña cómo avanza el trabajo. Antes de cerrar completamente el cuerpo, le pide que coloque dentro algunos objetos de valor. Sin titubear, Yelisa arroja sus muñecas. Es entonces cuando se revela con claridad. La mujer es taxidermista. A pesar de la calma con la que se presenta todo, el impacto emocional es profundo. La joven queda triste, descolocada. De la sigue, parece intentar consolarla, pero se distrae al ver a la ardilla y jura que la atrapará. Luego decide renovar la casa. Entre los tres limpian, ordenan, reconstruyen el espacio. Al terminar, prepara un banquete. La joven se muestra entusiasmada por comer, pero antes de él hace una oración. Finalmente les permite comenzar. Con una alegría inquietante, se acerca al hombre y le dice lo reconfortante que es volver a verlo. Más tarde llevan el cuerpo a la cama. Ese momento le sirve a la mujer para marcar límites. No quiere que la joven husmee donde no debe. Su tono se endurece, la tensión crece, y en un arranque de enojo ordena a su hermano que se marche. Él obedece en silencio con la cabeza baja. Después la joven se acerca a su padre. Intenta asegurarse de que sus amigas están bien dentro. Ellas le responden que sí. En su imaginación, la muñeca perdida reaparece con cuerpo humano, como si recibiera una nueva mente. Esa visión la arrulla y termina quedándose dormida junto a él. Más tarde, en medio de una discusión con sus muñecas, decide bajar. Allí encuentra a Dickens, sentado, usando la peluca del hombre. El nervioso se disculpa y está a punto de irse, pero ella le pide que se quede. Aprovecha el momento. Si le gusta la peluca, entonces es hora de cambiarle el aspecto, así que decide maquillarlo. El juego cambia de tono. Él se acerca demasiado. Entre risas incómodas,
revela que la abuela de la joven solía hacerle lo mismo, pero con más detalle. Las palabras quedan flotando, densas, y la joven intenta sostener la situación dentro de su lógica. El ambiente se rompe con un ruido fuerte. Ambos deciden investigar. Suben hasta lo más alto, donde hay maquinaria. Dickens le dice que le mostrará su secreto, pero no ahora, quizás otro día. Se arrepiente casi de inmediato. Ella insiste, suavemente, y esa insistencia basta. Él acepta mostrárselo. Es entonces cuando la joven comienza a fantasear con casarse con Dickens, imaginando una vida en la que él estaría junto a su padre. En medio de esa ensoñación, escucha el ruido de su estómago. Por un instante cree que tiene bebés dentro, pero no es más que hambre. Aún así, se deja llevar por la ilusión. Se viste de novia y va en busca de él. No lo encuentra en casa, así que se dirige al pequeño escondite. Al llegar, descubre a la ardilla que había visto antes, ahora atrapada. De pronto, Dickens se sobresalta al verla. Su nerviosismo es evidente. Le pide que no vuelva a parecer así. Ella se disculpa, y él también lo hace. La joven le cuenta lo que ha imaginado, pero él no parece convencido de que las cosas funcionen de ese modo. Sin embargo, ella insiste en que le muestre su gran secreto, mientras en su mente ella proyecta un futuro juntos, lejos de todo, en un castillo. Ante la insistencia él accede, pero primero debe terminar de limpiar. Teme la reacción de su hermana. La joven acepta esperar. En ese momento la ardilla, a través de su imaginación, le advierte que no debería descubrir ese secreto, que la curiosidad fue lo que la llevó a quedar atrapada. La muñeca interviene y juntas liberan al animal. Cuando finalmente entran a la casa, él le pide silencio. No deben hacer ruido, su madre se molestará. Avanzan con cautela hasta su habitación. Allí, el secreto se revela. Dinamita, la más potente, según él, con la que planea derrotar al tiburón monstruo y convertirse en un héroe. Entonces él le pregunta por qué lo quiere. La respuesta es simple, solo quiere ser feliz a su lado, pero pronto se ve interrumpido por el ruido. Él se alarma, cree que es su madre. La joven pregunta si ya despertó. La ansiedad del hombre crece, hasta inquietarla, pero logra calmarse. Juntos se acercan al cuarto. Allí se revela la verdad. La madre está disecada. El impacto es silencioso pero profundo. Además, la joven reconoce objetos suyos en ese lugar, junto a fotografías donde él y su padre aparecen juntos en el pasado. Aún así, ella intenta aferrarse a su fantasía. Está dispuesta a acercarse nuevamente a él, convencida de que estarán unidos, pero antes de acercarse más, Dell los descubre. Su reacción es inmediata y violenta. Él entra en pánico. La mujer estalla de furia al verlos en el cuarto de su madre. Intenta llevarse a la joven por la fuerza, pero ésta huye, provocando caos a su paso. Mientras tanto, el hombre cae en un estado de estrés extremo. La confrontación escala. Dell arremete contra la joven con dureza, hasta que se da cuenta que su hermano está sufriendo un ataque epiléptico. La joven, confundida, cree que la mujer lo está dañando y trata de detenerla. En medio del forcejeo, pisa accidentalmente el cuerpo de la madre secada. Ese instante quiebra a Dell, que queda sumida en una tristeza devastadora. La joven aprovecha para escapar y regresar a su casa. Al llegar, intenta explicarle a su padre que no fue su culpa. No hay respuesta. Entre lágrimas, le habla como si pudiera oírla, diciéndole que sabe que está en un sueño muy lejano y que quizás ella también pueda alcanzarlo allí. Finalmente se queda dormida a su lado. Un estruendo brutal la despierta. Saliva el fuego. El tren del que tanto hablaba Dickens ha descarrilado. La escena es caótica, devastada. Hay pasajeros heridos, otros inmóviles. Busca entre ellos creyendo ver a Dickens, pero no es él. Entonces una pasajera la llama, nota su estado, su desconcierto, y le ofrece ayuda. Mientras tanto, Dell recorre el lugar desesperada, buscando a su hermano entre los restos de la explosión. La mujer observa la tristeza de la joven y la abraza, asegurándole que la cuidará. En ese momento ambas miran alrededor. El aire se llena de luciérnagas. La joven, con una calma extraña, susurra que son sus amigas, dando por finalizada la película. Y Eliza Rose enfrenta una realidad marcada por el abandono y la pérdida, refugiándose en su imaginación, transformando el dolor en algo soportable. Los adultos, igual de perdidos, no logran contenerla, lo que intensifica su soledad. Aún así,
su mundo interno se convierte en una forma de resistencia, y el final sugiere que, incluso en medio del caos, encuentra pequeños destellos de consuelo. Una película muy recomendada.